Vale, pues creo que estamos. Venga, vamos allá. Vale, pues empezamos. Bueno, antes de nada, gracias a todos por apuntaros a esta Open Class. Me presento, soy Mario Conejos y soy tutor en el máster de Inteligencia Artificial que hacemos aquí en CUP. Vamos a ver, como indica el título de la clase, cómo se aplica a día de hoy la inteligencia artificial, en concreto en el sector de la industria 4.0. Antes de empezar, quiero hacer así un pequeño disclaimer, porque al ser esto una open class, eh, tenemos aquí asistentes de todo tipo de perfil. Tenemos gente desde el más puro inteligencia artificial, y estoy seguro de que tenemos gente de nuestro máster, hasta gente de otros másters de CUP que pueden ser más o menos cercanos a este concepto, a gente más cercana a la industria y más alejada de la inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hacer una introducción a ambos mundos, a ambos conceptos, inteligencia artificial e industria 4.0, y estoy seguro de que aquellos que estéis más cerca del desarrollo y de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático encontraréis obvios, como es de esperar, los conceptos que vamos a comentar solo en la introducción, y lo mismo pasará para aquellos que estéis más familiarizados con la industria, que diréis que ya sabéis lo que es la industria 4.0. Pero por partir todos un poco del mismo punto y por tener un punto de partida común a partir del cual ir construyendo la clase, pues vamos a hacer eso, una pequeña introducción, ambos conceptos, ambos mundos, digamos, para poner ahí un baremo, ¿de acuerdo? Dicho lo cual, bueno, pues al final, nosotros en CUP, en el máster de inteligencia artificial, estudiamos no solo los modelos de inteligencia artificial que podemos aplicar, las distintas tecnologías, sino también sus aplicaciones. ¿De acuerdo? A medida que va avanzando el máster, nos vamos centrando mucho en cómo se aplica la inteligencia artificial en el mundo real. Y uno de esos mundos reales, uno de esos sectores en los que a día de hoy la inteligencia artificial está siendo muy aplicada, es en la industria, en eso que ahora llamamos industria 4.0, que vamos a ver por qué la llamamos así, qué nos ha llevado a esa industria 4.0. Os comento, vamos a resolver dudas al final, ¿de acuerdo? Entonces, las dudas las podéis ir escribiendo por el chat. Como son al final, si hacéis referencia a lo que estamos hablando o la pregunta es en sí completa, os lo agradezco, porque si no va a ser bastante complicado a veces saber a qué nos referimos, ¿vale? Y si tenéis cualquier tipo de problema o hay algo que no podéis ver bien, pues tenemos ayuda desde CUP para esas cosas, con lo que os estarán leyendo ahí en el chat. Yo no lo voy a hacer porque si no dejáis de ver la presentación hasta que terminemos, ¿vale? Pues si no nos vamos parando. Vale, entonces empezamos, como he dicho, introducción, primeros pasos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Lo vamos a contar rápido, no vamos a profundizar en temas muy técnicos en ninguno de los dos campos, ¿vale? Vamos a intentar que en esta hora nos dé tiempo, pues a lo que dan una hora, a ver algo común y algo de alto nivel, pero que nos permita tener al menos una primera idea, una primera percepción. Inteligencia artificial es algo que, lo dicho, los que estéis ya en el tema lo tendréis más que claro, pero desde fuera muchas veces parece que estamos hablando de robots humanoides o de coches inteligentes que se conducen solos, de estos drones que ahora reparten, que existen, paquetes por las calles y que vuelan y nos dejan caer un paquete en casa, pero la realidad es que en la mayoría de los casos la inteligencia artificial dista mucho de esto y se aproxima mucho más a soluciones muy específicas que aplican a problemas muy concretos en sectores clave, ¿de acuerdo? Al final la inteligencia artificial es un campo científico, es parte de la ingeniería, pero sobre todo es software, es un programa informático, son líneas de código. Y parece como muy obvio, pero no son robots. Podemos aplicar las robots, no son coches, no, es inteligencia artificial, son programas, ¿vale? Son algoritmos que somos capaces de que aprendan. Y esa es la característica principal de un sistema que podemos llamar inteligente. Es capaz de aprender y es capaz de resolver problemas complejos. En la primera asignatura del máster no sabéis cuánta información acerca de qué es un problema complejo, qué es un ser inteligente, pero como no vamos a tener tiempo, digamos que buscamos sistemas que sean capaces de aprender de la experiencia, de resolver problemas que con programación tradicional no podemos resolver. Y la programación tradicional es seguir una receta de cocina, un algoritmo que indica al ordenador exactamente qué hacer en cada caso. La máquina lo único que hace, digamos, que es cumplir órdenes.
El cambio hacia la inteligencia artificial es que lo que tenemos es un algoritmo que puede aprender de los datos que le damos, con lo que pasamos de decirle exactamente paso por paso las acciones que tiene que realizar a decirle cómo aprende. Es un pequeño matiz, pero muy importante. Los problemas pueden ser de cariz visual, es decir, comprender la información que hay en una imagen o en un vídeo, de carácter lingüístico, entender de lo que hablamos los seres humanos, que no es tan fácil, de carácter creativo, que habréis visto mucha red neuronal y mucho sistema de inteligencia artificial últimamente, aquellos que estéis interesados de generación de contenido, de poder pedirle a una red neuronal que genere una imagen o un vídeo a base de una única frase, y de análisis de datos, toma de decisiones, comprender variables, pero al final son problemas complejos que queremos resolver y que el sistema pueda aprender a hacerlos y continuar aprendiendo a medida que lo implementamos. Esto es como la grandísima ventaja que tenemos en la inteligencia artificial frente a cualquier otro tipo de sistema informático, ¿de acuerdo? Y nada, tenemos por ahí un pequeño comentario que es que esa inteligencia no tiene por qué ser biológica o humana. De hecho, actualmente no hay nada parecido a la inteligencia humana. Vais a ver que una de las cosas más importantes es entender que la inteligencia artificial a día de hoy es específica, está especializada en resolver problemas muy concretos. Y ojo, que estos problemas tan concretos habitualmente los soluciona muchísimo mejor que nosotros, pero es una especialista, solo sabe hacer aquello que le pedimos que haga, ahora lo hace muy bien. Por poneros un ejemplo fuera del ámbito de la industria, en salud, una inteligencia artificial a día de hoy es mejor que un doctor a la hora de analizar la presencia de tumores en un TAC, porque ha visto millones y millones y un humano no tendría tiempo de verla, pero solo sabe hacer eso. Ahora, no le pidas a esa inteligencia artificial que recomiende un tratamiento, tendrás que entrenar a otra. Pero el caso es que el problema complejo asociado a un ser inteligente que le pedimos que resuelva, lo resuelve. ¿De acuerdo? Esto como matiz. Habréis oído todos hablar del deep learning, del machine learning, de la inteligencia artificial. ¿Qué es cada cosa? Bueno, pues yo creo que este gráfico lo resume todo muy bien. La inteligencia artificial es cualquier programa que puede resolver estos problemas complejos. El machine learning en concreto son los que aprenden y que están basados en la estadística, en la repetibilidad de los datos. En que yo tengo un dataset, que ahora veremos que puede estar etiquetado o no etiquetado. Un dataset es un conjunto de datos que yo soy capaz de pedirle a un modelo que haga predicciones sobre ellos, los comprenda, los interpreta de forma automática. Hay muchos tipos de modelo de aprendizaje automático, que es eso como solemos traducir el machine learning, y uno de ellos son las redes neuronales profundas, que es eso que llamamos deep learning. Es decir, el deep learning o aprendizaje profundo es un subconjunto del aprendizaje automático o machine learning, que a la vez es un subconjunto de la inteligencia artificial. ¿Vale? El deep learning, que es el círculo más pequeño, son redes neuronales profundas. Esto quiere decir algoritmos que intentan imitar nuestras neuronas y cómo se conectan entre ellas con muchas capas de neuronas. Vamos a dejarlo ahí, porque si no, no seguimos. Que es solo un pequeño subconjunto de todos los tipos de algoritmos que nos permite el aprendizaje automático usar para distintas tareas. ¿Vale? Esta es la tarea del desarrollador de inteligencia artificial, del arquitecto de soluciones, que es la de ser capaz de elegir los modelos concretos. Por ahora, para lo que vamos a buscar en esta clase, nos vale con saber que el aprendizaje profundo es parte del aprendizaje automático, que es parte de la inteligencia artificial. Vamos a hablar del círculo grande, pero sobre todo de lo que vamos a hablar va a estar contenido en el Machine Learning, porque a día de hoy casi la práctica totalidad de algoritmos de inteligencia artificial se enmarcan dentro de este Machine Learning. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos para un sistema de inteligencia artificial? Y esto va a ser siempre así. En su momento hicimos una sesión similar a esta para la salud y contábamos esto. En industria es así y va a ser así en cualquier sector. Vamos a necesitar datos, muchos datos y capacidad de cómputo. Datos porque son los que alimentan a nuestros modelos. Si no tenemos una forma de capturar datos, no vamos a poder desplegar modelos de inteligencia artificial. Nunca. Y si no tenemos la capacidad de cómputo para entrenar y desplegar estos sistemas de inteligencia artificial, pues obviamente tampoco. No es que sean los únicos, hay muchas más cosas como un desarrollador de inteligencia artificial, pero lo primero que nos tenemos que plantear si queremos implementar un sistema de inteligencia artificial es, ¿tengo datos o bien recopilados o bien los puedo recopilar? Y tengo o puedo llegar a tener la capacidad de cómputo. Generalmente la capacidad de cómputo es una cuestión económica, bien sea cómputo en la nube o cómputo on-premise, que ahora hablaremos de eso, pero los datos es lo más importante. Tengo datos. Y una vez que me aseguro de que cumplo los requerimientos, tengo que pasar por lo más importante de todo antes de afrontar un proyecto de inteligencia artificial,
¿Qué le vamos a pedir al modelo? Definir nuestro problema. Porque hay gente que dice, yo quiero hacer inteligencia artificial. Vale, pero ¿para qué? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué intentamos responder? Porque a veces lo que vamos a querer responder, en el caso de la industria, es si este producto cumple con mis estándares de calidad. Vale, a lo mejor hay que desgranar cuáles son mis estándares de calidad. Ya sé que le voy a preguntar al modelo. En otras ocasiones, a lo mejor va a ser, ¿cómo puedo predecir el fallo de este elemento mecánico? Pues la pregunta va a ser, ¿cuándo va a fallar este elemento mecánico? Y entonces me preguntaré, ¿puedo recopilar los datos necesarios para responder a esta pregunta? ¿Puedo computar con este modelo? En definitiva, hay que definir el problema. La inteligencia artificial es algo muy interesante, pero que, como os decía antes, es específica. Sabe hacer cosas muy concretas. Cuanto mejor definamos lo que queremos que haga la inteligencia artificial, mejor va a salir el proyecto que nos pueda proporcionar cualquier tipo de empresa o nosotros mismos a la hora de desplegar un sistema de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pequeñísimo apunte, porque de nuevo nos vamos a tener que quedar con un trozo de la inteligencia artificial para hablar de cosas concretas de industria y pasar por la introducción lo más rápido posible. Generalmente hay dos tipos de aprendizaje dentro del Machine Learning, que es lo que os he dicho, que vamos a centrarnos en el aprendizaje automático. Aprendizaje no supervisado y aprendizaje supervisado. Cuando yo tengo los datos capturados, que es esto que veis que son los puntos que tenemos, en este caso son dos variables por simplificarlo, podemos esperar que estos datos estén etiquetados o no etiquetados. Un dato etiquetado quiere decir que yo sé la respuesta a esa pregunta que me estoy planteando. ¿De acuerdo? Poneros aquí que yo lo que estoy queriendo saber es si tengo datos que puedo agrupar. Si yo he capturado los datos y además para cada dato he puesto grupo 1, grupo 2, puedo diseñar un modelo como los de la derecha, que es un modelo de aprendizaje supervisado, en el que el modelo aprende a imitar lo que yo he etiquetado, digamos. Por entenderlo mejor, si yo tengo un montón de fotos de plantas, si yo a cada foto de planta le etiqueto a ese archivo el tipo de planta que es, yo puedo entrenar un modelo de aprendizaje supervisado para clasificar tipos de plantas, que me dirá la especie de cada planta porque habrá aprendido de mis etiquetas. La otra opción, que es ese aprendizaje no supervisado, en el que los puntos en inicio son grises, es si yo tuviera una grandísima cantidad de fotos de plantas, no tuviera ni idea de qué tipo de plantas son y yo le pidiera a un modelo que sencillamente me agrupara las plantas por algún tipo de similitud entre ellas. Como no tengo etiquetas, no hay nada contra lo que aprender. Sencillamente es un análisis de esos datos que me devuelve agrupaciones, que es lo que veis aquí abajo. Esto se llama clustering y un clúster es un grupo. Un modelo de aprendizaje no supervisado tiene datos que no están etiquetados y que lo que permite es estructurar esos datos, reducir las dimensiones de esos datos, comprender cómo se relacionan unos con otros, pero no va a aprender a hacer algo que yo haga porque no le estoy diciendo cuál es la respuesta a la pregunta. En resumen, a la izquierda no conozco la respuesta de la pregunta, con lo cual son modelos más exploratorios, y a la derecha sí conozco la respuesta a la pregunta, que si lo llevamos a la industria podría ser que esta pieza que acabo de mecanizar tiene errores, lo etiqueto verde, lo etiqueto rojo, o no tiene errores, lo etiqueto verde. Entre en un modelo que aprende a decir si esta pieza que acabo de mecanizar es OK o es not OK. Y como esto os podéis imaginar mil historias. Por eso nos vamos a centrar en el aprendizaje supervisado. Todos los ejemplos y casos de uso que vamos a ver van a estar relacionados con que yo ya he capturado datos o voy a capturarlos y soy capaz de etiquetarlos para que el modelo haga lo mismo que estoy haciendo yo o aprenda a hacer algo que aunque a día de hoy no estoy haciendo, yo podría hacer. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a bajar a tierra. Recordemos que esto es introducción. ¿Cómo suele funcionar una inteligencia artificial supervisada, concretamente Machine Learning? Tendré que capturar datos, que etiquetarlos, que este es el paso 1. Las observaciones, esos datos los tendré que etiquetar. Los separaré en un conjunto de entrenamiento, que es de lo que va a aprender mi modelo, de donde va a estudiar, y un conjunto de evaluación que va a ser el examen. ¿Por qué hacemos esto? Porque el modelo va a aprender de ese training set, que normalmente es mucho más grande de los datos que yo he etiquetado. Va a aprender y va a llegar a un modelo en el que él dice que sabe responder. Y ahora le vamos a hacer un examen con preguntas distintas de aquellas que usó para estudiar, porque si no, le hemos dado ya las preguntas y las respuestas, poco mérito tiene. Seremos capaces entonces de ver si nuestro modelo es bueno o no, y si lo es, desplegarlo y emplearlo en cualquier punto de la línea productiva o de cualquier otro momento
de nuestra industria en concreto, ¿de acuerdo? Importante ese pequeño mensaje de abajo, siempre, no podemos repetirlo más. Cuantos más datos, más relevante será el modelo. Si yo solo tengo 100 observaciones, puede que la 101 no esté del todo bien inferida, ¿de acuerdo? Si yo tengo 1.000.000 de observaciones, lo más probable es que 1.000.000 una más allá, la respuesta del modelo sea casi perfecta, a no ser que no tenga nada que ver con el otro 1.000.000 de datos que he usado para entrar, ¿vale? Hasta aquí, introducción a inteligencia artificial. Pasamos a la otra parte del título, Industria 4.0. Vale, si hay una Industria 4.0 relacionada con la cuarta revolución industrial, será porque tenemos algún tipo de industria 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? No vamos a profundizar en la historia. Sencillamente, esa primera revolución industrial, que yo creo que todos habremos estudiado, entran las máquinas de vapor, la energía hidráulica, ya no usamos solo fuerza humana y animal, pasamos de la artesanía a la industria. La segunda revolución industrial es en la que ya tenemos un montaje en serie, usamos electricidad, usamos petróleo, usamos gas como fuentes de energía, aparece el teléfono, el telégrafo, nuevos métodos de comunicación. Tercera revolución industrial, esta ya nos pilla más cerca a mitad del siglo pasado. Aparecen los ordenadores, aparecen los PLCs, empezamos a tener una cierta lógica y una capacidad de automatizar procesos. Y ahora estamos viviendo, o acabamos de vivir, según a quien le preguntemos, esa cuarta revolución industrial. Industria 4.0 es igual a cuarta revolución industrial. Que ya no es solo la automatización, sino es la aparición de ese concepto de fábrica inteligente, que se relaciona mucho con la inteligencia artificial. Máquinas y fábricas inteligentes, ¿de acuerdo? Que capturan datos mediante sensores y robots conectados, que ahora veremos que están muy relacionados con el Internet de las Cosas o el IoT, que son capaces de estos datos que hemos extraído, automatizar la extracción de información relevante, ¿vale? ¿Para qué? Siempre para buscar un aumento de eficiencia y un aumento de productividad. Nos van a permitir personalizar de forma masiva, que es como un poco contradictorio, pero al final, si yo capturo datos y tengo la capacidad de computar sobre cada uno de esos datos preguntas infinitas, yo puedo hacer una personalización masiva bajo alote 1 y soy capaz de que mis modelos infieran, predigan, detecten, segmenten objeto a objeto y por tanto me permitan tomar decisiones, que al final es siempre lo que vamos a buscar, objeto a objeto, ítem a ítem, elemento a elemento producido, ¿de acuerdo? Y al final esto se traduce en que en la industria 4.0 hay una toma de decisiones en tiempo real basada en datos que además me permite que sea remota, no tengo que estar encima de la línea productiva para tomar esa decisión y en definitiva un aumento de la calidad, de la eficacia y de la eficiencia, que es lo que siempre vamos a buscar. ¿Cómo? Y nos quedamos con el principio buscando esa, que al final es una utopía, esa utopía de la fábrica inteligente, de tener un entorno en el que todo esté conectado, todo esté basado en modelos de inteligencia artificial. No va a pasar, o al menos no pasa, pero sí que hay todavía mucho trabajo y muchas cosas que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, y capacidad de visualizar esa información que he extraído, ¿vale? ¿Basado en qué tecnologías? Porque la inteligencia artificial no funciona por sí sola. Yo no puedo llegar a una planta de producción y decir, voy a poner un modelo de inteligencia artificial, porque me faltan absolutamente todos los demás componentes. Necesitamos unir varias tecnologías que todas ellas tocan o pertenecen a la inteligencia artificial para que esto tenga sentido. El Internet of Things, el IoT, es lo que me permite capturar la información, ¿de acuerdo? Es el componente físico más básico de las fábricas inteligentes. Si yo quiero tomar decisiones acerca de mis datos, tendré que capturarlos. Es una obviedad. Y tendré que capturarlos y ser capaz de transmitirlos en tiempo real allá donde vaya a tomar las decisiones para tomar decisiones acerca de estos datos. Con lo que voy a tener que ser capaz de recopilar esos datos individualizados, de unirlos en algún sitio y por eso necesito que esas cosas estén conectadas a Internet y que eso me permita tomar decisiones en tiempo real sobre estos datos y detectar y alertar fallos y funcionamientos. Hay muchas decisiones que se toman ya en este nivel. No para todo necesitamos inteligencia artificial. Nosotros hoy nos vamos a centrar en casos, como decíamos antes, complejos, que no solo con un sensor soy capaz de resolver. Si yo tengo un problema que se llama humedad, tengo un sensor de humedad y ese sensor de humedad lanza una alerta a partir de un cierto porcentaje de humedad,
no hay ninguna necesidad de implementar un modelo de inteligencia artificial para saber que la humedad es mayor o menor a un cierto porcentaje. Pero en nuestro caso, el IoT, la sensórica, va a ser el que alimente a los entrenamientos, a las evaluaciones y al final a los despliegues de la inteligencia artificial. Si no tenemos, recordemos, la capacidad de capturar datos, es que no tiene ningún sentido ni siquiera empezar a plantearse nada relativo a la inteligencia artificial. Con lo que este es el primer paso y el más importante. La inteligencia artificial, que ya hemos visto lo que era, me permite aprovechar la información que genero, porque esos sensores generan mucha información, pero yo tengo mucha más información. Yo tengo información de ventas, tengo información de suministro, tengo información de calidad, tengo información de todas las unidades de negocio que forman parte de una compañía, que no son solo los sensores. Y esto es importante. Lo bueno de un modelo de inteligencia artificial es que es capaz de trabajar con todos los datos que, si le estructuramos y limpiamos bien, le podamos proporcionar. Si yo tengo sensorizada mi planta, pero además sé, y luego lo veremos, el día que es, el tiempo que ha hecho, la cantidad de toneladas de material que han entrado o la cantidad de objetos que han salido, si he tenido tal turno o tal otro turno, si este dato lo he capturado en fin de semana o durante la semana. Esto me va a permitir tener modelos mucho más robustos, y por eso aquí es cuando la inteligencia artificial empieza a tener sentido. Porque yo genero información, estos datos, que me permiten comprender los flujos, encontrar cuellos de botella, mejorar los funcionamientos, mejorar la calidad, que ya no es medir si la humedad está por encima o por debajo de un rango, que eso ya lo defino yo. Eso es esa programación tradicional que decíamos antes. Ahora hay que tomar decisiones más complejas y vamos a ver. Vamos a poder hacer mantenimiento predictivo y vamos a ver algún ejemplo. Vamos a poder automatizar procesos que ahora son manuales, y esto aplica tanto al proceso productivo propiamente dicho como a los procesos de control de calidad posteriores. De hecho, actualmente la inteligencia artificial en la industria 4.0, donde más se está aplicando, y sobre todo en visión artificial, que tendremos algún ejemplo, es en control de calidad, que son procesos muy objetivables, son procesos que a día de hoy requieren de mucha participación manual, la producción ya está muchísimo más automatizada y que al final repercuten mucho en el resultado final. Pero también vamos a poder crear nuevos procesos automáticos, porque no teníamos la capacidad, ya fuera de fuerza de trabajo, de procesamiento de datos de un ser humano mental, de recolección de todos esos datos. Puedo crear nuevos procesos automáticos que antes era inviable que pudiera tener. Y puedo automatizar el control de calidad. Lo que me lleva a reducir errores, ahorrar tiempo y costes, mejorar mi imagen de cara a mis clientes. Bueno, al final es el sacar valor de todo lo que aquí hemos sido capaces de capturar y de otras muchas cosas. Y luego recordemos que teníamos otro criterio muy importante, que era la capacidad de cómputo. Tenemos los datos, tenemos un modelo, tengo que ejecutar ese modelo. Recordemos que un modelo son líneas de código. Esas líneas de código las tenemos que hacer, que correr, digamos, que ejecutar en algún sitio. Una de las opciones que cada vez está más extendida es esa computación en cloud, esa computación en la nube. Porque primero mejora mucho la integración de todos los servicios. Cuando despliegas un sistema on-premise, quiere decir, tengo el servidor ahí puesto y lo veo y lo toco, es mucho más complicado que esos datos que yo antes decía que puedo recolectar de muchas fuentes se unan todos ahí, porque lo tengo en físico. Si yo tengo un almacenamiento en la nube al que todas esas fuentes de datos pueden volcar sus datos, es más fácil centralizar. Es decir, puedo compartir y escalar el almacenamiento de forma mucho más fácil. Además, los modelos de inteligencia artificial, y sobre todo los de deep learning, requieren de una gran capacidad de cómputo. Esto implica, a efectos prácticos, tarjetas gráficas, CPUs. Principalmente son NVIDIA, porque es lo que tenemos, pero cada vez estamos teniendo más opciones. La inversión inicial de un servidor que de verdad sea capaz de ejecutar un modelo complejo de deep learning es bastante alta. Sin embargo, los proveedores de cloud, que aquí os he puesto 3, pero hay muchos más, nos permiten contratar por pago por uso por tiempo estos servidores a un coste ínfimo por hora. En comparación, la barrera de entrada es muchísimo menor. Entonces, empiezo a verle las ventajas, porque puedo unirlo todo, porque la barrera de entrada del coste es menor, porque voy a poder entrenar y ejecutar mis modelos en tiempo real, y además voy a tener un backup de datos y una seguridad que rara vez voy a ser capaz de tener en un despliegue on-premise, a no ser que haga una muy buena inversión inicial y de mantenimiento posterior. Se puede
desplegar un sistema de inteligencia artificial on-premise? Por supuesto. Se hace, de hecho, más de la mitad de las veces, porque luego hay muchas cosas que uno no tiene en cuenta cuando despliega en nube, como puede ser que la parte legal no esté dispuesta a que estos datos abandonen la red interna de la empresa, que la conectividad de una planta en mitad de una región rural a lo mejor no es la mejor para conectarse a la nube. La nube tiene muchas ventajas, pero luego al final uno en la práctica pues, se encuentra con problemas. Y en el punto total y opuesto está la computación en el borde, el edge computing, que tiene la concepción opuesta a la nube de que el procesamiento se ejecuta exactamente en el mismo punto en el que recojo los datos. Es decir, si tengo un sensor de IoT recogiendo datos en una línea productiva, voy a tener un dispositivo que suele tener una pinta parecida a lo que tenemos ahí a la derecha, ejecutando mis modelos de inteligencia artificial en el sitio. Ya no un servidor en un rack compartido en el sótano 3, sino ahí. Van a ir con un cable al dispositivo Edge para tomar las decisiones en sitio. ¿Cuál es la gran ventaja? No necesito conexión a Internet, ejecuto en tiempo real todos los modelos y al final lo que tengo es una latencia mínima. Y esto en muchas ocasiones en la industria es bastante clave. Tomar decisiones en cuestión de milisegundos y no tener que esperar a mandar los datos a la nube, que la nube los procese y me los devuelve, porque a lo mejor para entonces ese producto que no tenía la calidad que yo esperaba está envasado y yéndose al distribuidor, que es justo lo que queremos evitar. ¿De acuerdo? Y por último, la inteligencia artificial nos ayuda mucho a el tema de los gemelos digitales. Un gemelo digital, yo creo que esa imagen de la derecha lo explica bastante bien, no es más que una réplica virtual de un sistema físico. Puede ser toda nuestra planta de producción o puede ser sencillamente una pequeña parte del proceso. Pero lo que nos ayuda es, hablando así mal y rápido, a jugar con componentes de nuestra industria que no nos atreveríamos a jugar en el mundo real. ¿Vale? Y para esto usamos mucho modelos de inteligencia artificial porque son capaces de modelar el comportamiento de estos sistemas. Este ejemplo se usa mucho en aeronáutica, el gemelo digital es una turbina, está total y absolutamente parametrizada y modelada, de tal forma que yo puedo hacérselo pasar mal a esta turbina sin tener que destrozar una turbina que es muy probable que no sea buena idea que destroce en términos económicos. ¿De acuerdo? Entonces, el gemelo digital es una de las patas de la industria 4.0 que también salen de la inteligencia artificial. Con lo que, en resumen, capturamos datos, sea por sensórica, por Internet of Things, sea por otros datos que yo tengo o que puedo tener. Proceso, gracias a la inteligencia artificial, donde en la nube o en un servidor físico, que puede ser un servidor estándar o computación on the edge, que son dispositivos que suelen ser más pequeñitos, que computan allá donde recoge el dato. Y gracias a todo esto, tomaré decisiones en tiempo real, que es lo que más me importa, acerca de automatización de procesos y de control de calidad, y puedo llegar a simular sistemas completos para hacer todas las pruebas que tenga que hacer con ellos. Lo último, y que ya lo recoge todo, es cuál es este flujo. El flujo de la industria 4.0 suele llamarse PDP, Physical to Digital to Physical. Es decir, tendré un paso que es de la P a la D, que es el paso de captura, que es en el que paso de una realidad física, de algo observable, tocable, medible, a información que mis modelos de inteligencia artificial vayan a ser capaces de procesar. ¿De acuerdo? Entonces, transformo en digital algo físico, básicamente. Después, el procesado, el D2D, el de D a D, es de digital a digital, pero claro, paso de un dato que he capturado a información para tomar decisiones. Esta es la clave y este es el paso más importante. Aquí es donde está la inteligencia artificial. De nuevo, siento ser pesado. No siempre es inteligencia artificial. Puedo tener 3 sensores, definir para cada uno de ellos unos valores correctos e incorrectos y que este digital a digital sean 3 líneas de código. Será inteligencia artificial cuando la captura sean datos complejos o las decisiones sean muy difíciles de tomar con 2 rangos para cada uno de los sensores. ¿De acuerdo? En esta pata de procesado es donde vamos a centrarnos, aunque vamos a hablar un poco de captura. Y una vez que he procesado, que he transformado ese dato capturado en información relevante, es cuando voy a pasar a la acción. Ese D2P, de digital a physical, del mundo digital al mundo físico. Voy a tomar una decisión en función de lo que me ha dicho mi modelo de inteligencia artificial, que me está respondiendo a una o varias preguntas, que es al final todo lo que nos interesa. Ese es el problema que hemos definido al principio. En imágenes, capturo, proceso y hago una acción. Vamos a ver qué puedo capturar, vamos a ver qué tipos de proceso puedo tomar
Y vamos a ver algún que otro caso de uso de las acciones, pero esto, por supuesto, es muy, 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 muy específico por industria y podríamos hacer aquí sesiones infinitas, ¿vale? ¿Qué puedo capturar? Todo, ya, pero claro, todo es como muy fácil de decir. Puedo capturar imágenes, que es una de las cosas más fáciles de imaginarse a la hora de sensorizo, pues pongo una cámara. Y si pongo una cámara y yo estoy fabricando un producto que el control de calidad es que tengo una serie de trabajadores asomados a una cinta transportadora decidiendo ese es bueno, ese es malo, ese es bueno, ese es malo, ¿por qué no hacerlo con inteligencia artificial? Puedo capturar datos de humedad, de temperatura, de vibración, metadatos de mis elementos en la línea productiva, desde las horas de uso hasta las toneladas de materia prima procesadas, cuándo han tenido alertas, por qué han tenido estas alertas, de qué tipo eran, esos datos coyunturales de los que hablábamos en cuanto al tiempo meteorológico, los días de la semana, si ayer fue festivo, si el turno es tal, es cual, si la rotación del personal ha sido, es decir, todo. Podemos capturar infinitos datos, algunos en la propia línea productiva y otros más relacionados con esos datos coyunturales, esas variables que yo intuyo que están relacionadas con el desenlace de mis procesos, aunque no sean directamente relacionables, ¿vale? En cuanto a inteligencia artificial, que es en lo que nos vamos a centrar, en la industria 4.0 principalmente se aplican dos tipos de modelo, dos tipos de sistemas. La visión artificial y los modelos basados en datos. Porque los modelos de visión artificial son muy específicos y permiten resolver una gran cantidad de problemas que a día de hoy son problemas que se resuelven de forma manual, y porque los datos son el otro tipo de fuente de información principal que capturamos en la industria. ¿De acuerdo? La visión artificial beberá de imágenes y ahora vamos a ver que estas imágenes no son solo imágenes a color, aunque principalmente suelen serlo, pero que estas imágenes también pueden ser imágenes térmicas capturadas con infrarrojos, pueden ser imágenes hiperespectrales, que ahora veremos lo que son, pueden ser imágenes con información de profundidad, en las que ya no solo veo X, Y, sino que también veo Z, es decir, sé a qué distancia está cada punto, y esas imágenes en movimiento pues podrían ser vídeos, y luego todo el resto de datos que no son información visual, o térmica o hiperespectral o infrarrojo de profundidad, que podemos capturar con un modelo, o sea, perdón, con la captura de datos que luego procesa un modelo de datos, un modelo de aprendizaje automático, Machine Learning. ¿De acuerdo? Vamos uno a uno. Vamos a centrarnos primero en la visión artificial. Y aquí, poco de contexto, ¿qué es la visión artificial? Más allá de la industria, que vamos a hablar de la industria, la visión artificial es dotar a las máquinas de capacidad para comprender lo que ven. Y como esto es algo que a priori hacemos los seres medianamente inteligentes y se considera algo bastante complejo, está enmarcada dentro de la inteligencia artificial. Comprender lo que vemos es lo que estáis viendo en estas imágenes. Pueden ser desde la imagen de la izquierda, que es muy coche autónomo, detección de señales de vehículos, de peatones, de distancias, estimar la posición y las extremidades de personas. En la imagen de las botellas es un caso de uso industrial en el que está midiendo el llenado de estas botellas. Si veis ahí la botella que está en el centro está menos llenada, pero al final todo se resume en comprender el contenido de imágenes y vídeos, clasificándolas, detectando objetos, segmentando objetos, que es encontrar su borde, siguiendo estos objetos, y cuando digo objetos, digo todo, una persona, un coche, sí, pero un tornillo, una tuerca también, por lo que basta con tener una información visual, algo que buscar en ella y un modelo que lo pueda buscar. En la captura, antes decíamos que la captura de visión artificial no tiene por qué ser única y exclusivamente imagen a color. El ejemplo de imagen a color es la izquierda, tengo 4 cámaras que están grabando sobre una cinta transportadora. Perfecto. Pero hay veces que la información que busco no está contenida en, en una imagen a color, o la imagen a color es imposible de tomar por el motivo que sea de las características específicas de la línea productiva en la que me encuentro. A veces tenemos que recurrir a cámaras termográficas, que es esto que veis aquí, la segunda imagen. Están basadas en infrarrojos, calibradas para temperatura, seguro que las habéis visto todos, sobre todo a raíz de la pandemia, que nos permiten segmentar objetos por su temperatura, que en muchas industrias es algo muy interesante, siderurgia, por ejemplo. También hay información 3D, que se considera parte de la visión artificial. Estos son dispositivos que son capaces de devolverme la profundidad de los puntos, y luego yo a lo mejor puedo hacer un sistema que detecte si las dimensiones de esta pieza son correctas, si tiene posicionados los agujeros, por ejemplo, donde los tiene que tener, si el tornillo mide lo que tiene que medir, si tiene la rosca el diámetro que tiene que tener.
Y otro ejemplo que tengo aquí es el último, que es una cámara hiperespectral, un poco más compleja, que nos permite conocer principalmente características de los materiales y de la composición de los objetos. En este caso, también es una visión infrarroja, solo que el tipo de sensor es distinto, ya no me devuelve temperatura, lo que tenemos es intensidad de los píxeles y por un tema de cómo reflejan las moléculas la luz infrarroja, yo puedo saber cantidad de humedad, tipo de material, si, por ejemplo, una pieza de carne tiene más grasa o tiene más proteína, si una hoja de tabaco tiene más o menos humedad, si un material de plástico es PET, es PEA, es ABS, puedo conocer características químicas de los materiales. Y está enmarcado en visión artificial. Esto es parte del trabajo de un ingeniero de visión artificial, decidir qué método de captura es el más adecuado para tener el dato necesario para resolver esa pregunta que al principio decíamos que hay que hacerle a los modelos. Esto lo vemos en el máster de inteligencia artificial y es una parte muy importante, es conocer todos los dispositivos y tipos de captura de visión que yo puedo llegar a tener más allá de una cámara. ¿Vale? ¿Qué nos permite la visión artificial? Lo hemos ido hablando, automatizar procesos. Automatizar procesos o que ya existen y son manuales o que quiero crear procesos automáticos nuevos. Y en concreto, muy centrada en el control de calidad, porque en muchísimas ocasiones el control de calidad a día de hoy en la industria es visual. El control de calidad llega hasta el punto en el que yo he estado en fábricas de huevos, de toneladas de huevos al día, en el que el control de calidad es alguien sobre una cinta mirando a ver si el huevo está cascado. Se les escapaban la mitad de los huevos, como es normal. Este tipo de proceso es el que a día de hoy más se está automatizando en la industria 4.0 gracias a la visión artificial. Como otros miles de sistemas de visión artificial que yo siempre digo, si lo puedes ver, lo puedes automatizar. Si un ser humano con sus ojos que no palpando, que también me lo he encontrado, que no iluminándolo con luz negra, aunque ese podría ser un problema solucionable. Si un ser humano ahora mismo mira y dice está bien, está mal, se puede automatizar con visión artificial. Y eso es control de calidad y es un proyecto que suele tener bastante sentido y que nos permite objetivar el control de calidad, estandarizar los criterios, hacerlo replicable. Lo podemos auditar porque estamos capturando imágenes y, por tanto, si algo se nos ha escapado, yo puedo volver a analizar esa imagen y decir, no, al modelo se le escapó, pero la imagen la tengo. En definitiva, mejoro bastante los procesos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver algún caso. Este caso de estudio es una pieza mecanizada, como la que veis en la izquierda, que tiene que tener unas determinadas características y hay una serie de errores que están listados que no deben pasar. Esta serie de errores listados que no deben pasar son las preguntas que le hago al modelo. Esto es lo que siempre como que tenemos que ir pensando. Yo al modelo le voy a preguntar, ¿tiene la pieza un agujero? Sí, no. ¿El agujero está en el centro? Sí, no. ¿Tiene el agujero estas dimensiones? Sí, no. ¿Tiene la pieza rayajos? ¿Tiene la pieza desperfectos? ¿Tiene la pieza viruta? Para capturar esta información, el ingeniero de visión artificial de turno tendrá que decidir cómo va a capturar esta información. En el caso de estudio que vamos a comentar, pues imaginemos que el ingeniero de visión artificial decide que va a capturar esta pieza con una cámara color y que además, para conocer las dimensiones, va a usar visión 3D, que comentábamos antes, de profundidad, para analizar las dimensiones de la pieza. ¿Vale? Bien, vale. Ahora ya he pasado por ese proceso de captura que ha transformado una realidad física, que es una pieza, que está en una cinta, que veis aquí a la derecha, en información procesable por un modelo. Vale. Esto es aprendizaje supervisado. El proyecto requerirá que alguien con conocimiento de dominio de negocio etiquete los errores, etiquete las dimensiones y entonces yo pueda entrenar un modelo que segmente la pieza, en este caso por anillos, que detecte los errores, no se ve muy bien, pero aquí hay errores detectados en rojo, y que analice las dimensiones. Esta es la parte del procesado, ese D2D, digital a digital. Paso de un dato digital a información de valor extraída por la inteligencia artificial, que al final se va a convertir en una toma de decisión muy, 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 muy sencilla. ¿Va la pieza a la caja de las buenas o a la caja de las malas? Esto es un proceso que se puede hacer directamente de forma manual y yo puedo pieza a pieza ir cogiendo la pieza y mirarla, o puedo automatizar el proceso, acercarme a esa fábrica inteligente, decidir cómo capturo los datos y cómo los proceso para llegar a ese OK, not OK que estamos buscando de forma automática. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, automatizar el reciclado. Esto es un ejemplo que está
por todas partes. Por eso vamos a pasar un poco más rápido por él, pero es bastante interesante, porque aquí el tipo de captura es una cámara hiperespectral. Os contaba antes que la cámara hiperespectral nos permite conocer características de los materiales. Si yo capturo con una cámara hiperespectral un conjunto de envases que han llegado a una planta de reciclado o a una planta de selección de envases, uso un modelo de inteligencia artificial que sepa procesar lo que me devuelve una cámara hiperespectral, que por curiosidad se llaman hipercubos, y que esos hipercubos los traduzco en qué plástico es cada uno de estos plásticos para luego reciclarlos, estoy automatizando un proceso que de otra forma sería imposible hacer. Este proceso en concreto está automatizado en la grandísima mayoría de las plantas de selección actuales, pero no lo estaba hace no tanto. Hay empresas muy concretas, únicas y exclusivamente dedicadas a este tipo de procesos de reciclaje, porque la economía circular ahora mismo es un sector en auge que quedaría para una Open Class única y exclusivamente en economía circular. Pero como mención a la industria de los materiales, los residuos y el reciclado, este es otro ejemplo en el que capturo datos de un mundo real, proceso esos datos, que en este caso son datos muy raros, pero son datos, y al final tomo una acción, que en este caso la acción es una pala que separa los yogures de PET, no, del polipropileno más bien, de las botellas de PET. Y a lo mejor habéis visto un vídeo que se hizo viral hace años de unos tomates rojos y unos tomates verdes y una pala que los separa. Esto es una cámara hiperespectral con un modelo de clasificación de aprendizaje automático que detecta cuál es el tomate que tiene que sacar para los tomates maduros y los tomates que no están maduros. Otro ejemplo de automatización de procesos en la industria, en este caso en la siderúrgica. Aquí hablamos de una industria que tiene un problema a la hora de cortar una barra de hierro, no tiene más. Y esta barra la funden el metal, lo pasan por un molde cuadrado, la barra avanza, y el tema es que con un sistema tradicional no pueden medir la barra porque esta barra está a tal temperatura que no hay fotocélula que la mida y que no hay un sistema que sea capaz de soportarla. ¿Qué podemos hacer? Problema complejo que no soluciono con un sensor tradicional estándar con un rango. Nos podemos plantear la inteligencia artificial, en este caso la visión artificial. En este caso, lo que puedo hacer es parametrizar el espacio, poner un par de cámaras, en este caso cámaras a color normales y corrientes, parametrizar el espacio que tengo en esta cinta, que es un poco lo que estáis viendo abajo a la derecha, y tratar de lanzar una señal cuando la barra de metal alcance una dimensión que a mí me pidan en cada momento en el que están procesando una barra. Consigo medición precisa en tiempo real, medición indirecta, que esto no está nada mal, es decir, no influyo, no interfiero en el proceso. Yo he puesto una cámara y mando una señal a un PLC, ¿de acuerdo? Y automatizo un proceso que de otra forma no es que se hiciera de forma manual, como en los anteriores, es que no existía, no era viable. Y gracias a la visión artificial soy capaz de generar un proceso automático que ahora, bueno, se hacía de aquella manera y conseguía mejores resultados. Y ahora vamos a ver, para que luego nos dé tiempo a las preguntas, que ya tenemos ahí unas cuantas, el tema de mantenimiento predictivo de los modelos de Machine Learning en la industria 4.0. Cerramos visión artificial, ya hemos entendido que tenemos muchas formas de capturar datos visuales y de procesarlos de forma automática para dar información de valor a los procesos productivos. Ahora vamos a pensar en cualquier otro tipo de captura, cualquier otro tipo de datos, otras cosas que yo puedo capturar para obtener información de valor. Modelos de Machine Learning, ya hemos dicho que son modelos que generalmente llamamos de aprendizaje automático, que suelen hacer dos cosas: clasifican o predicen números. Si clasifican, lo que quiere decir es que yo quiero saber si mi pieza está bien o está mal, si mi producto tiene este material o este otro material. Y si producen números, que se llaman modelos de regresión, lo que me dan es algo como lo que estamos viendo en este gráfico de aquí abajo a la izquierda, me dan datos en un rango continuo. Quiere decir esto, que yo voy a preguntarle cosas acerca de números. Le voy a preguntar cuánto de algo, cuántas ventas voy a tener de este producto en el trimestre que viene para decidir si saco otro nuevo producto o no. Por ejemplo, se basa en lo mismo: recopilamos datos, etiquetamos datos, entrenamos un modelo y entonces lo desplegamos, ¿de acuerdo? Pero en la industria 4.0 tiene una aplicación clave, crítica y muy específica de la industria 4.0 que cada vez está más extendida, que es el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo trata de analizar datos históricos que yo he recopilado en mi planta de producción acerca de todas las variables que yo considero que influyen e importan a la hora de que se dé un fallo en un equipamiento, en un sistema,
para, analizando estos datos históricos, tratar de predecir cuándo va a pasar el siguiente problema, cuándo vamos a tener el siguiente fallo. Esto es un ahorro de costes espectacular, porque ya no solo evito el tiempo de inactividad que supone desde que se me rompe un elemento hasta que lo arreglo, sino que consigue que, como sé cuándo se va a romper, digamos, o estimo realmente, porque ningún modelo de predicción hace magia, soy capaz de forma muy ágil de sustituirlo antes de que eso suceda, pero sin hacerlo antes de tiempo, porque entonces estaría perdiendo dinero y no estaría aprovechando toda la vida útil de ese elemento, y además de forma automática. Es decir, es el sistema el que me va a avisar de que va a pasar eso. Ya no es solo, el mantenimiento predictivo ya no es solo pensando en que vaya a fallar un elemento. De hecho, ahora vamos a ver un caso de estudio un poquito más concreto, que ya no es solo que se vaya a romper tal tornillo, que también, y de hecho es lo más habitual, pero hay cosas un poco más interesantes, que esto es muy útil, muy práctico, pero hay más cosas. Y además, con modelos de Machine Learning podemos hacer algo que se llama análisis exploratorio de datos, el EDA, que aquellos que hayáis o cursado el máster, estéis cursando el máster o hayáis hecho algo similar a cosas de Machine Learning, sabréis que esto es parte del aprendizaje automático, pero en concreto es un análisis en el que trato de entender los datos que tengo. Ya no estoy tratando de predecir, ya no estoy tratando de encontrar cuándo se va a romper algo. Aquí lo que estoy intentando es entender cómo se relacionan mis datos entre sí, cuáles son los datos más importantes, ya no solo que capturar, sino a los que estar pendiente de ellos y eliminar aquellos que no necesito capturar, ahorro espacio, incluso ahorro sensores, si voy a hacer ampliaciones o nuevas plantas, y visualizar los impactos de unos procesos en otros. Y esta es la clave, realmente. Hay muchas veces que no somos capaces de unir un proceso productivo con el siguiente. Digamos, a lo mejor el conformar una chapa con cuando luego ensamblo esa chapa en una estructura final de cualquier tipo de industria. Yo puedo hacer un control de calidad de la chapa, puedo hacer un control de calidad del ensamblado y hay algo que falla y no sé qué falla. Un análisis exploratorio son modelos que me permiten capturar variables de un sitio, capturar variables del otro y que me diga, este punto se relaciona con este punto. Cuando falla esto, siempre falla esto. Échale un ojo a ese dato porque tienes 10.000 y a lo mejor tú no puedes mirar a estos 10.000 datos en un Excel. De nuevo, estos sistemas sirven cuando tengo grandes cantidades de datos, decisiones muy complejas y sistemas productivos complicados. Si yo tengo un proceso productivo con un paso y el siguiente proceso productivo tiene un paso, a lo mejor no necesito un modelo de aprendizaje automático. O sí, no es probable. Hay un montón de modelos, esto nos lo vamos a saltar como queda por aquí el que lo quiera mirar. Estos son sencillamente nombres de modelos de Machine Learning que se suelen aplicar a la predicción de datos, al forecasting, que se llama. Cada uno de ellos tiene sus ventajas, desventajas. Esto es información muy técnica y con que quede aquí un rato para que luego, como esto queda grabado, si alguien quiere curiosear, ahí lo tiene. Como entremos en esto, no acaba. Caso de estudio, que yo creo que es lo más interesante para entender esto. Empresa manufacturera de coches, es decir, de vehículos, en los que hay dos túneles, como el que veis ahí en la imagen, de análisis dimensional. Es decir, si cada cosa está en su sitio, básicamente. Y esta empresa tiene dos túneles. En el túnel número 1 mide determinados puntos. En el túnel número 2 mide otros determinados puntos. En el túnel número 1, cada punto tiene ya sus rangos definidos de cuándo está bien y cuándo está mal. Y cuando un punto no está bien o sí está bien, pero cuando no está bien, se intenta arreglar. Pero se da cuenta de que hay muchas ocasiones en las que en el túnel 1 todo está bien, pero bien quiere decir dentro de los rangos que han marcado los ingenieros, pero luego en el túnel 2, en el túnel de medición que va después de otra serie de procesos, ya las cosas no están tan bien. Algo ha fallado. Entonces se pregunta, ¿habrá alguna información en ese primer túnel por el que yo paso mi coche inicial que cuando le hago un montón de procesos a este coche y lo vuelvo a pasar por el túnel 2, me haga a mí saber de antemano que va a estar mal? Ellos no lo saben, pero es que no son capaces de saberlo, porque a lo mejor miden 100.000 puntos y en el segundo túnel miden otros 100.000 puntos, de los que a lo mejor fallan dos. No hay humano que compute la información de todos los cruces posibles entre 100.000 puntos y 100.000 puntos. ¿Qué se hace? Pues generalmente se hace un proceso de análisis exploratorio de datos y ya que estamos de mantenimiento predictivo. Es decir, en este caso, trato de predecir qué va a pasar en el segundo túnel de control cuando le he hecho ya más cosas al coche. Pongamos que le he puesto el motor, las puertas y las ruedas y antes era sencillamente la chapa del coche. ¿Qué va a pasar con el coche original, con solo la chapa,
después de montarlo todo, porque así, si lo puedo solucionar en el momento de la chapa, no arrastro el error por toda la cadena productiva. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Capturar datos. ¿Cuál es la buena noticia? Estos túneles funcionan con imágenes. Es decir, yo puedo extraer esas imágenes. Pero es que además miden puntos, miden dimensiones. ¿Por qué voy a usar la imagen? ¿Por qué hacer un modelo de visión artificial si ya me dan puntos con coordenadas? Partamos de capturar esas coordenadas y convirtámoslas en datos procesables. Pero directamente ya las coordenadas. La visión artificial sería reinventar un poco la rueda. Después, vamos a hacer primero un análisis exploratorio de datos. ¿Por qué? Porque tengo que limpiar estas variables, tengo que reducir el número de variables. No puedo tener 100.000 puntos a un lado y 100.000 puntos al otro, porque no hay forma de luego visualizar esto para la toma de decisiones. Y una vez limpie esto, lo que voy a hacer es intentar aplicar un modelo de mantenimiento predictivo que, de las variables más importantes que yo haya extraído, tome decisiones en tiempo real y me diga, esta variable crítica está mal en el túnel 1, arréglala, porque si no, cuando llegues al túnel 2, estas otras 8 van a estar mal, ¿de acuerdo? Y esto a lo que me lleva es a lo de siempre. Intercambio un dato procesable por información extraída y ya no solo conozco las variables principales, sino que me permite tener alertas y errores en tiempo real antes de que sucedan los errores en el segundo paso, ¿vale? Y lo último que os cuento, y ya cerramos y nos pasamos a preguntas, es en el caso de que hemos hablado antes, de una planta de selección de envases. Otra pregunta que yo me podría hacer, ya no solo si este plástico está lo cual, perdón, es, hay temporadas del año en las que la selección de estos envases es mejor y estas balas que salen a la derecha, que es al final lo que produce una planta de selección, tienen más calidad, quiere decir, he seleccionado solo el plástico que tenía que seleccionar y a veces menos. Y me pasa lo mismo. Yo tengo los datos de mis sensores, yo sé cuántas toneladas de envase ha pasado, cuántas he seleccionado como tal plástico o como tal otro, cuántas balas han salido, el control de calidad humano que he hecho, pero no soy capaz de dar con la clave de por qué hay días que la selección de mis envases es maravillosa y mis balas tienen una calidad perfecta, y luego hay otras veces en las que esto es terrible. Pues podemos hacer un modelo de aprendizaje automático que me permita entender que a lo mejor es que en verano el comportamiento del consumidor cambia porque consumen más latas de cerveza y menos lo que sea, y entonces viene más aluminio, mi planta no está bien dimensionada para cuando viene más aluminio. Estos son cosas que, aunque a lo mejor el responsable de planta tiene la intuición de que esto sucede, la inteligencia artificial nos ayuda a, usando de verdad los datos y todos los que puedo recopilar, limpiarlos con un análisis exploratorio y entender cómo se relacionan unas variables con las otras. Con lo que, para cerrar, yo creo que lo suyo es que nos quedemos con esto. En la industria 4.0, la inteligencia artificial siempre tiene el mismo proceso en el que capturo datos, que no hemos parado de decirlo, proceso estos datos y tomo una acción en tiempo real lo más rápido posible que me permita mejorar mi calidad, ser más eficiente, al final ser más eficaz y ahorrar costes y tiempo. Lo más habitual en cuanto a modelos de inteligencia artificial en Industria 4.0 son la visión artificial, en las que bebo de imágenes y vídeos de todo tipo, y los modelos basados en datos que puedo unir. Hay modelos que pueden tener una entrada de imagen y además una entrada de datos, de hecho son los mejores, y que lo más importante, antes de plantearnos usar inteligencia artificial en cualquier tipo de industria, es qué quiero que haga mi modelo, qué le voy a preguntar. Si quiero un control de calidad, cuáles son los puntos que tengo que mirar y si tengo la capacidad de capturar esos datos y de computarlos. Porque hay una pequeña diferencia entre hacer tecnología y hacer magia. Y esa es la que marca que cumplamos todos estos. Vamos a dejarlo aquí y voy a empezar a leer preguntas, que tenemos unas cuantas, ¿vale? Creo, porque otra opción es que haya mensajes en el chat que no son preguntas, espero que sí. Y si alguien tiene justo ahora más, pues que escriba, que nos ponemos a ello, ¿vale? Las leo y os cuento. Vale. Un momento que subo. Vale. Hola. Un momento, que tengo que hacer el chat más grande para ver esto. Vale. Empezamos. Que si la IA puede ayudar a reducir gastos por el simple hecho de que suplantamos humanos con máquinas, ¿vale? Por resumirla. Porque si las industrias van prescindiendo de los humanos, lo que conseguimos al final es que haya menos trabajo. Y esto es algo que se plantea constantemente y que veréis que en el sector, tanto en este como en todos, se intenta evitar este tema por todos los medios. Siempre se intenta decir que
Que no, que la inteligencia artificial ayuda y apoya los procesos, que nunca llega a sustituir. Y la realidad es que depende. La realidad es que cuando hay un trabajo puramente manual en el que la posibilidad de automatización es total, sí que se destruyen puestos de trabajo. Y no nos vamos a engañar. Al final, son trabajos que, igual que en otras revoluciones industriales han ido desapareciendo para irse automatizando, va a seguir pasando. ¿Va en nuestra contra? Ahora hay desarrolladores de inteligencia artificial que antes no había. ¿Cuáles son las cuentas? Yo no las tengo hechas, pero sí estoy de acuerdo en que es un tema que muchas veces se suele evitar, ¿no? Y que muchas veces se habla de que todo ese tiempo que nos vamos a evitar en tareas automatizadas, vamos a poder emplearlo en otras tareas a lo mejor más creativas que no requieran de tanto automatismo. Pero la realidad a cortísimo plazo es que sí, hay empleos que van a desaparecer. Em, Luego nos comentan que cómo es el crecimiento laboral en la industria 4.0, España, Europa, pues cada vez mayor y sobre todo en estos ámbitos de tecnologías muy, muy, muy punteras. Es decir, las industrias, a la hora de automatizarlas desde el punto de vista mecánico, están más que completas. Es decir, poco hay que hacer, no. Si pueden empezar nuevas industrias, pero automatizar procesos está complicado. Pero ahora mismo hay una demanda enorme de este tipo de arquitectos de soluciones que comentábamos, que sean capaces de traducir las necesidades de la industria en la respuesta a esa pregunta. No hace falta que sean ingenieros de inteligencia artificial únicamente, ni de visión artificial o de machine learning. Hay ingenieros de organización industrial que tienen formación en esto, hay muchos ingenieros de telecomunicaciones que son capaces de aprovechar tecnologías como 5G para formar, pero al final todos forman parte de esta gran perspectiva de lo que hemos contado antes de todas las tecnologías que aplican, que yo lo que estoy viendo es que hay una demanda que está creciendo exponencialmente de ingenieros que puedan aplicar a la industria 4.0. Y luego me pregunta Néstor que si podemos evitar desastres catastróficos si las máquinas toman decisiones. Lo bueno es que aquí las decisiones se evalúan tanto antes de que los sistemas pasen a producción y se desplieguen, que, que normalmente no se dan este tipo de catástrofes, porque el proceso de evaluación, y aquí voy a intentar volver muy arriba, perdonadme por el mareo, pero lo vamos a intentar. Este proceso de evaluación que tenemos aquí con el test set es el que nos asegura que lo que vamos a desplegar va a hacer lo que queremos que haga y que jamás marca como mala una pieza buena y que jamás, sobre todo, que jamás marca como buena una pieza mala. Entonces, son decisiones que tienen relevancia, pero que se testean tanto y que al final siempre hay un ser humano al final de la cadena. Y esto completa la respuesta a lo de antes. A día de hoy, siempre hay un ser humano al final de la cadena. De una forma o de otra, en las plantas de selección de envases, el final son 4 personas asomadas para rescatar los yogures que no hemos seleccionado correctamente. Y como esto, os podría poner todos los ejemplos del mundo. En el caso de la factoría de vehículos, al final, el que hace la revisión final del vehículo y se monta y mira que todo está en su sitio y que no haya espacios entre las piezas y que sigue siendo un ser humano. Entonces, creo que no va a haber tales desastres porque las decisiones, que es lo que os decía antes, la inteligencia artificial es muy específica. Ahora mismo las decisiones que tomamos son tan concretas, tan estudiadas, evaluadas antes de entrar en producción, que sería complicado que se dieran esos desastres, ¿no? Em, y nada, vale, creo que hasta aquí las preguntas. Ah, no, me he saltado una. ¿En cuánto tiempo se recomienda el retorno de la inversión en IA, dado lo cambiante de esta tecnología? Es una pregunta que habría que estudiar caso a caso. Para que os hagáis a la idea, un despliegue de este tipo de sistemas, en empezar de cero a tenerlo desplegado, nunca son menos de 6 meses, con lo que esos 6 meses no hay mejora productiva y al año debería notarse esa mejora productiva como algo muy, 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 muy por encima, para decir, ¿vale? Pero muy complicado. Esto habría que mirarlo en cada caso. Dicho lo cual, voy a dejar de compartir la pantalla y os voy a dar a todos las gracias por haber estado, por las preguntas, por escuchar y aguantar la hora entera que al final nos la hemos comido. Y nada, si al final yo creo que ha habido bastante más gente que en otras, con lo que entiendo que es un tema que interesa.
le daremos una vuelta a lo mejor a alguna Open Class más específica en subsectores de la industria, pero esto era así un overview de lo que ofrece la inteligencia artificial en la industria. Así que nada, gracias a todos los que escribís ahora, que gracias y tal. Y nada, que vaya todo muy bien y recordad que la clase queda grabada, ¿vale? Aquella slide que me ha saltado muy rápido, cualquier cosa que queráis volver, la tenéis, ¿vale? Con lo que nada, yo creo que aquí lo dejamos. Yo creo que podemos dejar de grabar y nada, de nuevo muchas gracias a todos. Ha sido un placer y nada, nos vemos pronto en alguna Open Class que hagamos por aquí. Un abrazo.